id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Bien, hermanos, hoy nuevamente estamos con ustedes, la Iglesia de Jesucristo, el verdadero camino, trayendo un mensaje, una palabra con respecto a la temática que traemos para este día de hoy. Hoy, como es habitual, cada inicio de mes, especialmente y el primer domingo de cada uno de ellos, nosotros traemos una palabra que tenga que ver con la cena, que tenga que ver con ese momento especial que el Señor tuvo con sus discípulos y que hoy en día todavía a nosotros el Señor nos ha dejado como ordenanza el practicarlo, el hacer memoria para recordar la obra del Señor en el madero. Quiero invitarle a que vayamos a Mateo capítulo 26, del 26 al 29, pero vamos primero a hacer una oración delante del Señor. Amado Dios, soberano Cristo, bendito Rey del universo, hoy venimos, Señor, con un corazón dispuesto para escuchar la palabra, para hacer memoria de esa obra, Señor, que nos trajo perdón, que nos trajo redención, salvación y nos traerá vida eterna, Señor. Por eso, Dios eterno, Dios maravilloso, te damos gracias por esa obra, Señor, en la cual hoy podemos estar delante de la presencia de un Dios soberano. Aprender a oír la voz de Dios y caminar de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios así lo determina. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme al plano y al propósito, al objetivo que tienes tú con cada uno de nosotros. Y que cada miembro, que seamos nosotros como parte del cuerpo, funcionemos de acuerdo al propósito, a la función y a la tarea, para que seamos un solo cuerpo, como dice la palabra. Gracias, Señor, gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, les había dicho que cada domingo nosotros de cada mes iniciando siempre traemos una palabra, pero toda ella siempre es de acuerdo a la cena, a este evento fundamental en donde cambió los rituales de lo que nos habla la palabra. Ahora ya no es sombra, ya no es figura, sino ahora es la realidad. Fue la obra de Cristo en el madero. Jesús, con esta ordenanza, hace aseveración a dos cosas importantes, que es el pan que representa el cuerpo y que el cuerpo representa la palabra. Esa palabra de Dios que trae luz, sabiduría, consejo, poder, entendimiento y todo aquello que nos pueda representar de buena manera para que nosotros crezcamos en el Señor y nos preparemos para poder ir a estar con el Señor. También el Señor hace aseveración de lo que tiene que ver con la copa, el contenido de la copa, que es el jugo de la vid que representa la sangre, y que esa sangre, como dice su palabra, es la que nos da la vida, es lo que representa la expiación, es lo que representa el perdón, la condonación y la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Les había dicho al inicio del programa que buscáramos Mateo 26, 26, 29 y leamos lo que dice la Escritura. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que beba nuevo con vosotros en el reino del Padre. Es importante saber la relación que hay, esa relación perfecta, esa relación vertical, esa relación entre el pan y la copa que representa la vida de nuestro Señor Jesucristo. El tema que nosotros vamos a tratar en este mes o en este día es recordar que en este mes, dentro del calendario hebreo,
tenemos o se celebra la fiesta del Sukkot, la fiesta del Yom Kippur, que es el día del perdón, el sonido del shofar o el sonido de trompetas, en donde esta fiesta es la única o es la que falta para celebrar. Pero dentro de esta fiesta de la que nos habla la palabra es donde nosotros vamos a estar allí. Jesús cumplió las primeras 4 fiestas que tenían que ver con Él y que nos representaba a nosotros el perdón y la vida eterna y la salvación. Entonces, el tema que nosotros vamos a tratar durante esta mañana y en este momento es lo que nos dice la Escritura. Hay algo muy importante que he aprendido en mi escudriñar, en mi estudiar, en el que cada día nosotros mejoremos la forma y la manera de cómo estudiar la palabra, cómo escudriñarla. No basta que nosotros la leamos, porque el Señor Jesús siempre nos habló de escudriñar. El Señor Jesús siempre nos habló de ir a conocer el significado de lo que representa el color, el animal, cualquier cosa que nos abra la puerta para poder conocer el pensamiento oculto, el pensamiento real y verdadero de lo que representa la palabra del Señor. Y quiero hoy iniciar para poder enseñarles este tema que la verdad ha sido y es un tema que se estudió mucho, se trabajó, se oró hasta unas altas horas de la noche y de la madrugada para poder entender lo que Dios nos quiere enseñar. Y quiero iniciar esta enseñanza con esta forma y esta manera para que usted la tome y en sus futuros estudios de la palabra, en las exposiciones, en sus enseñanzas, en las que usted pueda dar o pueda ser usado para traer una palabra, usted utilice esta forma para que nos centremos en lo que realmente Dios está buscando. Deseo enseñar algo que aprendí en cuanto al estudio de escudriñar la palabra de Dios. La Biblia nos da algunos aspectos y algunos puntos básicos para poder tomar y aprender acerca de lo que dice la palabra de Dios. Por eso, hermano, mucha gente predica, pero cuando uno los escucha predicar, dice uno, se salió del tema, no tiene nada que ver con lo que está hablando, dan la cita pero se ponen a hablar de otro tipo de cosas y nos llevamos al pueblo, no lo centramos de acuerdo a lo que nosotros queremos enseñar de la palabra. Entonces vamos a mirar que la palabra de Dios debe tomarse en algunos momentos en su forma literal. Esa es la primera forma, es el primer aspecto, la característica o el punto básico para poder nosotros empezar a estudiar la palabra. La Biblia, en algunas partes de la Biblia, se debe tomar en su forma literal. Pero ¿qué quiere decir la forma literal? Quiere decir que tiene que tomarse como está escrito, que usted no le puede cambiar, nosotros no le podemos añadir, nosotros no le podemos quitar, nosotros no podemos cambiar la esencia de la palabra. Y fíjense que en Segunda de Reyes, miremos Segunda de Reyes, capítulo 3, Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 17, dice así la palabra del Señor. Porque Dios ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. O sea, ¿qué es lo que le quiero enseñar acá? Que aquí es: así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová, así ha dicho Dios.
Y cuando esta frase está en la palabra, usted no la puede cambiar. Nosotros no le podemos añadir, nosotros no le podemos quitar, porque Dios lo está hablando literal, lo está hablando que así se tiene que hacer. Cuando Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer el tabernáculo, ¿qué le dijo? Hágalo conforme yo se lo mostré. No le dio opción de ponerle aquí, de quitarle allá, de hacerle, no, es lo que Dios le dio, es lo que Dios dijo. Por eso se toma el primer punto, la palabra en algunas partes debe tomarse en forma literal. Ahora, fíjese lo que nos habla también Juan capítulo 4, versículo 48. Así dice la palabra del Señor. Dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces fíjese que aquí también nos está hablando de que son cosas literales, son cosas escritas. Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos, a los fariseos, a los saduceos, cuando hablaba con ellos? ¿Acaso ustedes no han leído la ley? ¿Acaso esto no lo dijo mi Padre? Esto lo dijo, desde el principio no era así, solo que Moisés abrió la puerta para ese evento donde él estaba hablando acerca de qué, del divorcio, acerca de la carta de divorcio. Entonces, dice que aquí está hablando el Hijo. Por eso el Señor dice que debemos de permanecer con Él para que Él nos enseñe, para que Él nos dé las cosas conforme a lo que Él conoce, de acuerdo a la palabra que el Señor le ha dado. Y también el Espíritu Santo también hace su aseveración, el Espíritu Santo también habla, dice la palabra del Señor. Y yo quiero invitarle a que vayamos a Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo lo he llamado. Entonces fíjese que la primera forma o la primera manera o el aspecto o el punto, la característica o el principio o la base para empezar a escudriñar la palabra es que se tiene que tomar en algunos momentos en su forma literal. Es decir, que no se puede cambiar la esencia, no se puede cambiar. Yo no puedo decir, es que esto lo dijo Cristo cuando esto lo dijo Pablo. Ahí en ese momento yo estoy cambiando. Es que esto lo dijo fulano y ahora yo se lo asigno a otro. Por eso tenemos que ir siempre a la palabra del Señor. No podemos coger y asignarle cosas a quien no le corresponde. Por eso la palabra del Señor, cuando escudriñemos la palabra, tenemos que ir y tomar la palabra en forma literal. El segundo punto o la segunda característica o la segunda forma como podemos entrar a estudiar la palabra de Dios es donde Él nos da una pista. La palabra de Dios nos da una pista de lo que Dios nos quiere enseñar. Y uno dice, ¿cómo así que una pista? Dice, cuando estudiamos la palabra y en algunos momentos parece que no le encontramos un sentido, ¿qué nos quiere decir el Señor por medio de la palabra? Entonces acudimos nosotros a buscar una pista. Esa pista en la que yo puedo tomar para poder dar un significado, para poder dar una enseñanza, para poder caminar de acuerdo, o lo que yo quiero escudriñar, o lo que el Señor me quiere enseñar, puede ser un color, puede ser un número, puede ser un sitio, un nombre, un animal, es decir, puede ser una simbología. Entonces, por eso una vez hay versículos que uno dice, yo aquí no veo nada. Yo aquí no entiendo nada, yo aquí no comprendo. ¿Qué es lo que me quiere decir? Pero siempre en ese versículo va a haber algo, va a haber una pista que me va a llevar a mí a introducirme dentro del pensamiento de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar acá, porque a través de estos 4 puntos que me enseña la Biblia para poder escudriñar y poder encontrar lo que Dios me quiere decir, lo que Dios había puesto en mi corazón, tuve que estudiar mucho. La verdad que yo le oraba al Señor por dónde
dónde y estudiaba y preparaba y no, eso no era. Y la verdad que me costó trabajo poder entender lo que Dios nos estaba enseñando. Por ejemplo, nos habla de el Cordero y su sacrificio. ¿Qué representa? La obra del Mesías. Entonces, cuando uno va al Cordero y empieza a estudiarlo, allí nos vamos a dar cuenta lo que el Señor dice en su palabra, o cuando Juan el Bautista se encontró con el Señor y ¿qué le dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, fíjense que esa es una pista que nos está dando la palabra. El nuevo pacto o el pacto renovado es extraído del nuevo pacto. Por eso Jesús habla de la Torá, o habla de la ley, o habla de los profetas, porque ellos se basaban sus enseñanzas a través de la Torá o la Taná, o a través de la Mishnah, o a través de los escritos que habían dejado los anteriores personas que habían tenido un vínculo o que se relacionaron con Dios. Entonces, el tercer punto o la tercera forma como podemos entrar a estudiar la palabra es a través de los sermones que nos dio Cristo Jesús. Jesús nos dio sermones, dejó una serie de enseñanzas, una serie de actos, una serie de cosas que representan su obra, que representan el reino. Porque ¿a qué vino Jesús? Sino es a extender su reino, a hablarnos del reino, a dejar unos estatutos, a dejar unos parámetros para aquel que iba a aceptarle a él, para aquel que iba a caminar de acuerdo a lo que él había dejado. Por eso nosotros, a través de los sermones, de lo que podemos encontrarlos en Mateo, cuando él nos habla de las bienaventuranzas, entonces Jesús, si miramos Mateo 4, del 12 al 25, ahí Jesús está hablando de la extensión del reino, está hablando del reino venidero. En Mateo 5, del 1 al 12, Jesús está hablando del estatuto para el creyente, y esos estatutos o ese estatuto tiene que ver con las bienaventuranzas. Una empresa tiene unos estatutos, tiene un reglamento. Nosotros como pueblo de Dios tenemos unos estatutos, unas reglas, unos decretos, unas normas que nos rigen para poder tener convivencia, para poder respetar los bienes de los demás, para poder tener convivencia. Y lo otro es que Mateo 5, del 13 al 16, nos habla de algo muy importante, y son las responsabilidades que tenemos nosotros para con el reino. El Señor nos ha delegado una serie de tareas, el Señor nos ha delegado una serie de responsabilidades. En el caso de nosotros son los devocionales, en el caso de nosotros son las enseñanzas bíblicas, en el caso de nosotros son los programas radiales, en el caso de nosotros son las enseñanzas a través de las redes sociales, porque esa es la forma como ahora nosotros podemos llegar a llevarle el mensaje a cada uno de ustedes. Entonces hay unas responsabilidades que yo tengo para poder estar en el reino, y eso me lo enseña el Señor a través de los sermones, a través de Mateo, de lo que nos está diciendo el Señor. En Mateo 5, del 17 al 48, también nos habla de unos estatutos de lo que significa estar bajo autoridad. La autoridad como esposa, la autoridad si pertenezco a una empresa, la autoridad si yo pertenezco a una congregación, tengo que someterme. Y hay unos estatutos que el Señor avala y el Señor respalda a las autoridades, es decir, a todos aquellos que el Señor nos ha llamado para enseñar, para instruir, para guiar en cuanto a su palabra y preparar a su pueblo para la venida del Señor. También nos habla ahí mismo en Mateo 5 hasta Mateo 7, nos habla de la seguridad que nos da la palabra del Señor, la seguridad que nos da las enseñanzas de Jesús con respecto al reino.
También nos enseña a ser humildes en cuanto a mi ministerio, si usted es de las personas que Dios le ha dado dinero, si a usted Dios es la que le ha dado sabiduría, inteligencia, tiene un hogar maravilloso, pues todas esas cosas que el Señor nos ha dado representado en cosas, nosotros debemos de tener humildad. La humildad es reconocer que nosotros sin el Señor no somos nada. También nos habla de estatutos de necesidad y la estabilidad que nos da a nosotros la palabra del Señor. Entonces fíjese que el Señor nos está diciendo que a través de los sermones, a través de los evangelios, nosotros podemos entrar a conocer las obras del Maestro, la obra del Señor. Y por último, y pienso que es en lo que más se mueve el Señor, son los secretos escondidos de Dios mediante su palabra. A veces, vuelvo y le repito, en algunos momentos nosotros no entendemos o no sabemos o no sabemos cómo entrar o qué es lo que Dios me quiere hablar o qué es lo que Dios me quiere decir. Hay momentos en que Dios nos muestra sueños, pero no le entendemos qué es lo que Dios nos está hablando. Hay momentos en que Dios nos habla a nuestros oídos, nos revela su palabra y no la podemos entender. ¿Cuándo lo podemos entender? Cuando vamos a su palabra. Cuando le pedimos al Señor que nos muestre, que nos revele, que nos diga qué es lo que Él nos quiere decir. Mire, hay algo muy importante y Dios tiene secretos que serán revelados a sus santos mediante la forma o la manera como dice el Señor, y es escudriñar la palabra del Señor. Yo quiero invitarle a que vayamos a Deuteronomio 29:29 y mire lo que nos dice allí la palabra. Dice: las cosas secretas pertenecen a Dios nuestro Señor, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces fíjese que aquí el Señor nos está diciendo que hay cosas que solamente Dios se las va a revelar a ciertas personas. Es sobre todo se maneja esto es en la parte profética, cosas futuras, eventos futuros, situaciones futuras para que el pueblo no se desvíe. Recuerde lo que dice el Señor en su palabra, que Él no hará nada sin que primero no lo muestre, sin que no lo hable, sin que no lo revele. Porque Dios no trabaja a mansalva, Dios no hace las cosas como el que nos está esperando en la esquina o en un lugar descuidado. ¿Para qué? Para apropiarse de lo que nosotros llevamos. Entonces, lo otro es lo que nos dice Jeremías, que usted seguramente se sabe este versículo, y es Jeremías 33:3. ¿Qué me habla Jeremías? Dice, la palabra dice: clama a mí y yo te diré, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que usted no conoce, pero que Dios sí las sabe. Entonces, si hay cosas que nosotros queremos saber, pues ¿a quién tenemos que acudir? ¿Qué me dice el Señor? A Él. Tenemos que clamar, y clamar no es gritar, clamar es con voz en cuello, con voz, con mi forma y con mi manera, rogarle al Señor que me muestre las cosas. Lo otro es lo que me enseña aquí Mateo capítulo 9, versículo 13. Mateo 9:13 dice así: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces fíjese, ¿qué nos está diciendo el Señor? Vaya, aprenda. Pero para que usted aprenda, usted tiene que estudiar, usted tiene que escudriñar. De nada me sirve a mí que yo lea la Biblia, porque la Biblia tiene que ser para estudiarla. Por eso el Señor, ¿qué dice? Escudriñe, vaya, estudie. Dice acá, dice, de nada, dice, ir y aprender lo que significa. Recordemos algo, hermano, que la Biblia fue escrita en el lenguaje hebreo y que tenemos que ir a conocer el pensamiento de Dios
para ese pueblo, porque ellos son los que nos marcan la pauta. Ellos son los que nos están dando testimonio. Ellos son los que nos dieron un ejemplo de lo que sucede cuando hacemos obediencia o cuando hacemos desobediencia con respecto a la palabra del Señor. Y lo otro es Juan capítulo 5 versículo 39. Dice así la palabra del Señor: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, la Biblia me va a hablar de Cristo. La Biblia me va a hablar del plan venidero. La Biblia me va a hablar hacia dónde se dirige el obediente, el que guarda su palabra, y hacia dónde se dirige el desobediente y el que no guarda la palabra del Señor. La Biblia me permite conocer a Dios a través de Cristo. El Espíritu Santo es el que me va a dar la instrucción, me va a enseñar, me va a convencer de que venimos haciendo lo correcto o venimos haciendo lo incorrecto. Entonces, estos 4 puntos que son importantes para el estudio de la palabra de Dios. Usaremos entonces estos conceptos para aprender lo que significa la palabra de Dios. Literal, pista, sermones o los tesoros escondidos que trae la palabra. Recordemos que la Biblia se escribió bajo el pensamiento de Dios y sus anhelos para que nosotros podamos podamos conocerlo y acercarnos a Él. Es lo que me enseña la Biblia, es lo que me enseña la palabra del Señor. Este es el mensaje de la palabra, para eso el Señor lo dejó escrito. Para eso el Señor le dejó a Moisés unas normas, unas leyes. Cuando Moisés bajó por segunda vez del monte Sinaí, bajó con las tablas de la ley y bajó con el libro, dice la palabra, con el libro de memorias, con el libro de obras. Y allí estaban escritas los 613 preceptos, mandamientos, ordenanzas y decretos. Eso es, por eso cuando dice que sacó el libro y leyó lo que el pueblo de Dios y lo que Dios había dispuesto para que el pueblo tuviese convivencia. Vamos a tomar del tema, o sea, esta era la introducción para que nosotros podamos, para que usted me pueda entender lo que yo le entendí a Dios. Para usted va a ser fácil porque yo ya lo expuse o yo ya lo estudié, ya le dediqué tiempo, noches, madrugadas, para poder entender lo que Dios me estaba hablando, lo que Dios me estaba enseñando. Vamos a tomar 2 palabras que nos van a enseñar lo que el Padre quiso enseñarle al pueblo hebreo, para que al mismo tiempo Él nos enseñara la forma y la manera de cómo acercarnos al Señor y la forma y la manera de cómo nosotros íbamos a entrar en el plan de salvación. Nuestra enseñanza se titula ¿Qué descendió del cielo? Vamos entonces a estudiar el tema de hoy y vamos a lo que nos enseña la palabra de Dios. Juan 6:48, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Dice: yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vamos a usar los aspectos que le habíamos hablado iniciando nuestra enseñanza, que es la parte literal, la pista, el sermón o los secretos que trae la palabra de Dios. Usaremos el segundo aspecto y es que vamos a tomar una pista y ella es la palabra descender, de la que nos habla Juan 6:50 y Juan 6:51, y es ¿qué fue lo que descendió? En el español, la palabra descender
es pasar de una categoría a otra, es echar, es ir hacia abajo. ¿Qué significa en el hebreo la palabra descender en el lenguaje original de la palabra de Dios por medio de los escritos de Moisés? La palabra descender en el hebreo significa yarat. ¿Qué significa descender, ir hacia abajo, caer, llevar hacia abajo? Eso es lo que significa la palabra descender, yarat. Esta palabra yarat está formada por 3 consonantes y el valor de cada una de ellas me da a mí el número 7. Ese es el peso de la palabra descender. Pero cuando vamos al lenguaje hebreo o al alefato hebreo, esta palabra o este número tiene una consonante, tiene una posición dentro del lenguaje hebreo. Y es la consonante número 7 y es la letra o consonante zain. Y la palabra zain significa espada y la espada es la palabra de Dios. Dentro del alefato hebreo, esta palabra ocupa una posición que significa espada, cosecha, comida, tierra y semilla. Entonces fíjense lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Qué descendió? El maná. ¿Qué descendió? Jesús, que es el que nos vino a traer la palabra. La palabra de Dios, cuando la escudriñamos, es decir, lo que nos dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que está la verdad. La palabra que encontramos allí son los tesoros que nos enseña la palabra del Señor, son los secretos que nos va a enseñar la palabra descender. Dice la palabra del Señor que dice, id pues y aprender lo que significa. Mire, el Señor Jesús nos está diciendo, nos está hablando, nos está instando, nos está motivando para que usted y yo escudriñemos la palabra de Dios. No solamente se quede con leerla porque pasará a ser un conocimiento más como una receta de cocina. Pero si usted se sienta, por eso el Señor solamente, ¿qué dice el Señor? Escudriñe. Vaya, mire qué es lo que significa lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy diciendo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios por medio de la palabra descender? ¿Y qué es lo que descendió del cielo? La palabra descender se encuentra en la Biblia 85 veces. Génesis 11:5 dice, descendió la presencia de Dios para ver lo que hacían los hombres. Fíjense que aquí el Señor nos está hablando que este yarat significa descender, pero ¿qué descendió? La presencia de Dios. Dios está mirando, Dios está descendiendo, Dios está al cuidado y pendiente de lo que estamos nosotros haciendo. En Génesis 12:10 dice, y descendió Abraham a Egipto para morar. Pero ¿por qué descendió? ¿Qué quiere decir? Se devolvió, se fue al mundo. Ya no estaba en Canaán, se fue para Egipto porque allí había alimento, allí había comida. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos en el plano espiritual, caminamos con el Señor y nos estamos devolviendo. Nos estamos devolviendo y estamos queriendo hacer lo que está haciendo el mundo. Nos estamos devolviendo. Estamos abandonando la causa, estamos abandonando el bote, el arca, digamos, la gracia que nos ha dado el Señor para poder estar en su presencia y para podernos ir con el Señor. Existen 4 cosas muy importantes de lo que descendió del cielo. Éxodo 16:4 dice así: y dijo Dios a Moisés, he aquí yo haré llover
pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Mira, hermanos, día a día el Señor prueba nuestra obediencia. Día a día el Señor nos está hablando y nos está diciendo que Él hará llover. Pero vamos a mirar y vamos a analizar qué significa esta palabra, llover. Vuelvo y le repito que la lluvia hace referencia al Mesías. La lluvia hace referencia en el lenguaje escondido, en lo secreto de Dios, nos está hablando del Mesías. La Biblia nos habla en diferentes partes, en diferentes profetas, nos está hablando de la lluvia tardía y de la lluvia temprana. Y eso hace referencia ¿a qué? A la primera y segunda venida de Cristo. Entonces, dice el Señor que Él diariamente nos va a dar lo que necesitamos. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? ¿O cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiere conseguir Dios con el que diariamente nos da para que usted cumpla sus necesidades? La obediencia. La obediencia a la palabra. Mire, hermanos, la lluvia, me dice la palabra del Señor, que hace referencia a la obediencia o la ausencia de lluvia, hace referencia a que somos desobedientes. La Biblia dice que si nosotros obedecemos, el Señor hará llover a tiempo sobre la tierra para que obtengamos o el labrador obtenga el fruto de su trabajo. Pero si estamos en la desobediencia, dice, yo mandaré que la lluvia no vaya. Y eso lo vemos en la palabra a través de los profetas, cuando él oró y dijo que durante 3 años y medio no llovería. Y mire que hubo una hambruna. Entonces fíjese que es muy importante, hermano, que nosotros seamos obedientes a la palabra del Señor. Que seamos obedientes a la Escritura, porque la obediencia hace que Dios descienda, mire, y que la presencia de Dios esté en cada uno de nosotros. Dentro de este versículo encontramos una palabra clave. ¿Desde cuál? Desde Éxodo 16:4, y que representa la futura venida del Mesías y lo simboliza con la lluvia. Nos están dando o nos están presentando algo oculto, algo escondido de la presencia futura del Mesías mediante las enseñanzas que están en la palabra de Dios. Por eso nosotros vemos Apocalipsis que está escrito en simbología y un montón de cosas, pero para poder entender hay que sentarnos a escudriñar. Para poder entender el verdadero significado hay que sentarnos a hablar, a escudriñar, a hablar, a escuchar la palabra del Señor. Como primera medida debemos de saber que Cristo vino como siervo sufriente a realizar la obra de salvación, y eso lo encontramos en Isaías 53. La segunda venida del Mesías, que es la que se está esperando, no nosotros, porque una cosa es la segunda venida de Cristo y otra cosa muy distinta la redención de la iglesia. Y lo que nosotros estamos pendientes es la redención, es que el Señor nos va a sacar, pero la venida del Señor se presentará cuando entre los juicios de los sellos, de las trompetas, de los caballos y de las copas. Cuando ya pase eso es que vendrá el Señor a pelear y a luchar por su pueblo. Dice que la palabra de Dios nos habla de dos cosas, nos enseña acerca de el significado de la lluvia. Y esto usted lo puede encontrar, estos significados, estas palabras en el diccionario Strong. Ese diccionario usted puede encontrar allí el verdadero significado, a qué hace referencia, de dónde parte, cuál es la raíz, para poder entender lo que el Señor nos está hablando. Miremos que el primer significado de la palabra lluvia a la que nos hace el Señor lo encontramos, y creo que es la primera vez donde se habla acerca de la lluvia, y es Génesis 2:5.
Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese por Dios, Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces fíjese que la palabra llover, que es lo que nos habla Éxodo 16:4, en el hebreo significa matar. Y matar significa lluvia, significa lo que nos está hablando el Señor. Y ya en Génesis 7:4 ya nos habla de la palabra matar, que significa una lluvia fuerte, y ahí es donde estamos viendo el diluvio universal que trajo el Señor para juzgar la tierra, para juzgar las conductas erradas y equivocadas, las falsas idolatrías y la desviación que había tenido el pueblo del Señor debido a su extravío y a su apartarse de la obra del Señor. Miremos también qué nos dice Deuteronomio capítulo 11:11. Deuteronomio 11:11 dice así la palabra del Señor: la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de monte y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Ahora, mire qué nos está diciendo aquí la palabra. La tierra es la que bebe, es la que toma del cielo el agua. La tierra la lluvia desciende y la tierra toma el agua que viene del cielo. A eso es que hace referencia el significado de la palabra llover. Hace referencia a tomar del cielo el agua que desciende y que cae. ¿Para qué? Para producir, para que la semilla germine, para que la semilla madure, para que la semilla crezca y pueda obtener el fruto la persona que labora o que trabaja la tierra. Hay otra palabra que significa llover, y esa palabra hebrea es la palabra Geshem. La palabra Geshem significa una lluvia fuerte como la que cayó cuando hubo el diluvio universal. Y ese diluvio vino fuerte, porque dice la palabra que el Señor abrió las cataratas del cielo y que el agua salía de la tierra y bajaba del cielo, y por todos los lados empezó a salir el agua como juicio de Dios por ese pueblo o por esa primera generaciones o creación que venían haciendo lo incorrecto y que venían haciendo lo que Dios no había hablado y lo que Dios no había determinado. También la palabra Geshem significa una lluvia fuerte. Miremos lo que nos dice Ezequiel y miremos lo bonito que nos enseña la palabra, hermanos. Es que cuando uno se sienta y escudriña y busca, esto no es de la noche a la mañana. Las cosas no se dan así, y como nosotros no estamos acostumbrados o no queremos, por eso nosotros hacemos las cosas incorrectas. Y mire lo que dice Ezequiel capítulo 34:26. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvia de bendición. Entonces fíjese que la lluvia tiene una relación con la obediencia. La lluvia dice que cuando la gente hace y obedece la palabra del Señor, el Señor envía la lluvia, el Señor envía la bendición. Por eso dice lluvia de bendición. A uno a veces le llegan los mensajes, dice que lluvia de bendiciones llegue sobre usted. Está haciendo referencia a algo bueno que vendrá. Y que esa lluvia vendrá siempre y cuando nosotros estemos obedeciendo la palabra. Porque el Señor dice: yo soy el que traigo la lluvia y yo soy el que quito la lluvia. ¿Pero por qué?
Pues yo hago que Dios me envíe bendición y lluvias de bendición cuando yo estoy obedeciendo, guardando y cuidando la palabra del Señor. Cuando yo no lo hago, pues Dios no va a enviar ninguna lluvia, al contrario, va a haber esterilidad y no va a haber unas respuestas a lo que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo incorrecto. También, mire, un poquitico más adelante, vámonos a Ezequiel 38, 22. Y nos está hablando de Geshem, que es una lluvia fuerte. Y mire lo que nos habla la palabra del Señor. Y yo litigaré contra él, contra pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedra de granizo, fuego y azufre. Fíjese que aquí el Señor nos está diciendo, o usted obedece y yo envío lluvias de bendición, o si usted no me obedece, aquí que dice el Señor, yo voy a hacer que caiga ¿qué? Lluvia, piedras, fuego y azufre. Entonces, ¿qué quiere usted, mi querido hermano? Lluvia de bendición, obedezca la palabra. Prepárese en la palabra, escudriñe la palabra, aléjese de todas esas cosas que actualmente el enemigo nos está rodeando para sacarnos al tiempo en que está a las puertas la redención de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Por eso, hermano, aquí la Biblia me está diciendo, somos nosotros los que hacemos que la lluvia caiga sobre nosotros como recompensa a nuestra obediencia o como castigo o como paga de mi pecado. ¿Y cómo vendrá esa lluvia? Fíjense que dice que vendrá como piedra de granizo, que vendrá como fuego y como azufre, que es lo que se presentará al final de todas las cosas con respecto a las copas, con respecto a las plagas en un futuro. Entonces es importante, mi querido hermano, que usted y yo miremos. Dice que la lluvia está relacionada, tengo aquí una notica donde dice la lluvia está relacionada con la obediencia. Otro significado de llover, que es lo que el Señor nos quiere enseñar, por eso le decía que esa palabra descender, y vimos y vamos a mirar qué fue lo que descendió, qué es lo que va a descender con respecto a lo que el Señor nos está enseñando. Y estamos hablando de la palabra llover. Ya habíamos hablado que significa matar, que significa Geshem, y hay otra palabra que significa llorar. La palabra llorar tiene que ver, y vayamos a Deuteronomio para que usted entienda ¿qué es lo que me está diciendo a mí la palabra? Porque es que la misma palabra es la que me da el significado, la misma palabra es la que me enseña qué es lo que el Señor quiere decirnos. La palabra llorar también significa, dice Deuteronomio 11, 13, 14. Dice así la palabra del Señor. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Dios desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Dios y sirviéndole de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, temprana y tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Entonces, fíjese qué me está diciendo aquí el Señor, que Él, si yo obedezco, es decir, si yo obedezco al Señor, vendrá la llorá, es decir, la bendición, como dice aquí, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo. Dice la palabra temprana y tardía, por eso estábamos hablando que la lluvia temprana y tardía representa la venida del Señor y representa la primera y segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor?
que yo tengo que obedecer los mandamientos para que la lluvia de bendición, esa lluvia que cayó como en forma de pan al pueblo, tuviesen bendición. Y eso es lo que nos está hablando el Señor y lo que nos está diciendo la Escritura. Por eso dice que la lluvia, ¿qué? La lluvia temprana, la lluvia tardía llegará sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestro trabajo. Miremos lo que dice Jeremías 5, 23, 24. Dice así: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Entonces fíjese que, vuelvo y le digo, que la lluvia está relacionado con la obediencia. Que la obediencia está relacionada con que Dios le responda a usted y a mí las necesidades y todas las cosas que nosotros le estamos pidiendo al Señor. Si yo no obedezco, entonces ¿cómo voy a esperar la lluvia? Sí, por eso el Señor dice que en su corazón falso, dice, este pueblo tiene un corazón falso, rebelde, se apartaron y se fueron. Entonces fíjense que hay mucha gente que se ha apartado del camino, de la gracia, del perdón. Volvieron otra vez a su vida antigua, volvieron otra vez a su caminar errado y equivocado, conforme a lo que nos enseña la palabra del Señor. Y fíjense que aquí el Señor está diciendo que en nuestro corazón decimos: no sentimos temor hacia las cosas de Dios. Nos da igual si hacemos o no hacemos. Nos da igual si participamos, si somos obedientes a lo que nos han delegado. Si realmente quiero hacerlo, o para mí es más importante mi empresa, mi familia, mi casa, o qué es lo importante para usted, mi querido hermano. Entonces fíjese que la misma palabra del Señor nos está diciendo, dice: la lluvia temprana y tardía en su tiempo, y dice: y nos guarda los tiempos establecidos para la siega. Estamos nosotros, o el Espíritu Santo está próximo a recoger la cosecha, lo que Él ha sembrado, lo que Él ha venido cuidando, lo que se ha venido trabajando desde la época en que el Señor subió al cielo, quedaron los apóstoles, y luego todas las cantidades de generaciones en las que se ha hablado del Señor y se ha venido llevando el mensaje, y se han pasado dificultades, adversidades, hemos perdido personas en el camino, hemos apartado de cosas, pero eso tiene la recompensa. Dice el Señor que en el tiempo establecido de la siega, usted y yo seremos bendecidos. También la palabra del Señor nos está hablando de que la lluvia temprana es la que cae en octubre y diciembre, es lo que se llama, en el hebreo se llama Yoreb, y eso hace referencia a la segunda venida de Cristo. Y la otra es la Malkosh, hace referencia a la lluvia tardías, que es la que se da en abril y en marzo. ¿Por qué? Porque en octubre es donde caen las lluvias, se prepara la tierra, prepara el labrador, prepara, siembra, y ya para abril, marzo, abril, caen las lluvias. ¿Para qué? Para que la tierra germine, para que la tierra produzca, y el labrador, con paciencia, esperando, recoja su cosecha. En el tiempo, ¿qué dice aquí? En el tiempo establecido de la siega obtendremos bendición. La otra palabra que tiene un significado, o que me representa lluvia, es la palabra llorá. Es la palabra yará, que esta palabra yará viene o se desprende llorá. La palabra yará es la que, mire lo que nos dice la palabra, Éxodo 4, Éxodo 4:12. Ahora pues,
ve y yo estableceré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces fíjese que esta palabra yara representa la forma de hablar, la manera como dice que Él nos va a enseñar. Mire que nos vamos acercando a una palabra que de pronto nos sentimos como raros, nos sentimos como que por ahí no es la cosa y empezamos a irnos hacia otros pensamientos, pero nos estamos dando cuenta que aquí a través del significado de llover, de la forma como se escribe esta palabra en el hebreo, entonces tiene un significado. Dice en el Hebreo 4:12, dice que Él nos va a instruir para nosotros hablar. Vayamos a Éxodo 15:4. Dice la palabra así: echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Yo les había dicho que dentro de la palabra llover significa caer, echar, descender. Y aquí nos está hablando que el Señor echó en el mar los caballos y el jinete cuando estaba ¿qué? Persiguiendo al pueblo del Señor. Entonces, la misma, ahora, ya no es matar, ya no es llorar, yará. Ahora viene que la palabra lluvia o llover significa Torah. Fíjense cómo vamos descendiendo y vamos llegando a lo que nos interesa. Por eso es importante, hermano, lo que yo les dije, vamos a coger una palabra que me va a servir a mí como pista para poder conocer los secretos de la Biblia. Y los secretos el Señor se los va a enseñar ¿a quién? A sus santos, aquel que se sienta a estudiar, aquel que se sienta a escudriñar, aquel que se sienta a orar, aquel que se sienta a meditar, porque el Señor dice, medita de día y de noche en mi palabra. Y era lo que me pasaba a mí con el tema. Yo decía, no entiendo por dónde lo cojo y lo hice, lo trabajé y después yo dije, no me hallo, como que no es así, Señor. Y volví otra vez y era en la madrugada y yo pensaba y yo decía no, y me paraba y caminaba por el apartamento y pensaba y yo decía, Señor, deme la luz, guíeme, enséñeme, instrúyeme. Y eso es lo que significa la palabra Torah, el verdadero significado. Lo que pasa es que la Reina Valera, todo lo que significaba instrucción, dirección, algunas palabras, guía, lo puso como ley. Entonces cuando uno oye ley, una vez uno se va para el antiguo pacto y dice, no, eso es de la ley y eso no es así. ¿Por qué? Porque la traducción no es la correcta. Fíjese que aquí el Señor nos está diciendo que la palabra yará es la forma y la manera como el Señor nos va a enseñar. Por eso más adelantico vamos a mirar a qué hace referencia. Aquí le estoy hablando es qué significa descender, qué significa lluvia, para poder entender un versículo, para que usted sepa lo que yo le estoy enseñando y lo que usted entienda que la lluvia hace una referencia con la venida del Señor. Dice la palabra Torah, ya creo que hemos leído Éxodo, vamos a Éxodo 24, volvámoslos a leer. Torah 24:12 dice así: entonces Dios dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y el mandamientos que he escrito para enseñarles. Esa enseñarle es lo que significa Torah, porque Torah es enseñanza, porque Torah es instrucción, porque Torah es guía, es dirección. Eso es lo que significa. Por eso aquí la palabra del Señor dice, porque le voy a dar Torah. Torah, ¿qué quiere decir? Enseñanza. Por eso es lo que yo les decía en el título. ¿Qué fue lo que descendió? Sí, en el antiguo pacto con el pueblo descendió maná,
Pero el maná, ¿qué es? El pan. ¿Y el pan qué es? Cristo. Y el Señor que descendió, que dice, yo soy el pan vivo. Entonces fíjense, una cosa va con la otra, que es lo que a mí lo que el Señor me enseñó hace muchos años atrás, cuando Él en un sueño me habló de la yuxtaposición y me dio esa palabra. Y me dijo, esto es lo que usted tiene que hacer, y por eso la palabra yuxtaposición es hacer coincidir una cosa con la otra. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Tomé una pista, tomé una palabra, descender, y todo lo que hablamos acerca de la palabra descender, llover, y todo lo que estamos hablando. Y eso, Éxodo 14:6 va y lo relaciona con Juan 6, del 46 al 51. ¿Y a qué hace referencia? A Cristo, al maná del Señor. Bien, miremos entonces lo que nos dice aquí la palabra. Vámonos a Isaías, porque hay que mirar lo que nos enseña la palabra. Mire lo que dice Isaías capítulo 2. Sígame en la palabra, subráyelo para que usted, si lo quiere volver a oír, si a usted le edificó, si nos quitó un poquito algunas cosas, una venda de nuestros ojos, nos movió al piso, para que otra persona también conozca el verdadero significado de las cosas del Señor. Isaías 2:3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Dios, a la casa de Dios, del Dios de Jacob, y nos enseñará ¿qué? Sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Entonces, ¿qué es Torah? ¿Qué dice acá? Enseñará. Eso es instruir, enseñar, direccionar, guía. Eso es lo que nos está hablando aquí el Señor con respecto a ¿qué? A la palabra llover. A la palabra llover, que se relaciona con ¿qué? Con la obediencia a la palabra del Señor. Lluvia de bendición si usted obedece, o lluvia de fuego, o lluvia de granizo y de azufre si somos desobedientes con respecto a la palabra del Señor. Entonces dice, nos enseñará sus caminos y caminaremos. Porque es que la palabra de Dios es la que me indica el camino. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera en mi camino. Ella es la que me guía, ella es la que me direcciona, ella es la que me dice si voy bien o voy mal. Es la palabra de Dios, esa es la instrucción, es la enseñanza. Y cuando uno va al hebreo, si usted tiene la Biblia interlineal de hebreo y griego, entre y usted va a encontrar allí que la palabra enseñanza, usted la va a encontrar allí escrita como Torah, porque ese es el significado, porque esa es la instrucción, porque es lo que el Señor dice. Si usted aprende esta palabra, entonces usted va a caminar de acuerdo a lo que el Señor dice. Y no nos va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque usted está siendo instruido por la palabra del Señor. Y también vuelve el versículo Éxodo 16:4, donde dice que Él hará llover el pan del cielo, pero ¿para qué? Para probar si andamos en su ley o no andamos en su ley. Bien, entonces volvamos y miremos lo que nos enseña aquí la palabra del Señor. Lo que viene o lo que desciende del cielo. ¿Qué es lo que descendió del cielo? ¿Qué es lo que me enseña la palabra de Dios? Primero, lo que descendió del cielo es lo que me dice Génesis. Vamos a Génesis capítulo 7, versículo 12. Génesis 7, versículo 12. Dice así la palabra del Señor.
y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. O sea, lo primero que descendió del cielo fue la lluvia. La lluvia, ¿para qué? Para cultivar. La lluvia para que la gente o el pueblo o las personas tuviesen una forma, un estilo de vida. Que cuando cultivaran la tierra, la lluvia daría el agua necesaria para que la semilla, para que el cultivo se diera y pudiera madurar la semilla y luego dar el fruto que estaba esperando aquel que venía sembrando o aquel que venía labrando la tierra. Entonces, lo que la palabra de Dios desciende es la lluvia. Ahora, esta lluvia o esta palabra, cuando uno empieza a escudriñarla, que lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con el Mesías, tiene que ver con la primera y la segunda venida de Cristo. Por eso yo le decía que vamos a tomar la palabra como una pista y nos vamos a ir introduciendo. ¿Por qué? Porque hay que ir entrando para poder llegar a conocer lo que Dios nos está hablando a través de la palabra. Porque nosotros nos dicen alguna palabra y se nos viene a la mente una imagen y de ahí no pasamos. Pero resulta que en el lenguaje hebreo, en el pensamiento de Dios, son y significan otras cosas diferentes. Por eso yo le decía, hay que escudriñar, hay que estudiar, hay que dedicarle tiempo a la palabra. No es simplemente hablar por hablar y decir por decir, o decir cosas para herir, o decir cosas que no tienen peso de la palabra de Dios. Entonces fíjese que aquí nos está diciendo que lo primero que descendió fue la lluvia. Y eso hace referencia a ¿qué? Al diluvio universal. Y el Señor utilizó la lluvia ¿para qué? Para traer juicio. Porque la palabra de Dios me dice que la lluvia puede ser de bendición o la lluvia puede ser para maldición. ¿Cuándo fue de maldición o como juicio? Cuando vino el diluvio. ¿Y cuándo viene la lluvia de bendición? Cuando el Señor la manda a tiempo para regar la tierra, para que el cultivo se dé y el hombre que está sobre la tierra tenga cómo alimentarse. Y ese que labora, ese que trabaja, ese que hace las cosas, es lo que lo va a llevar a que la persona espere la lluvia. Y dice también lo otro que nos enseña la Biblia, lo otro que vino que descendió, es lo que me dice la palabra de Dios en esta parte de la escritura, es en Éxodo 24:12, dice así: entonces Dios dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Te fíjese de qué está hablando el Señor, de la Torá. El Señor está hablando de la ley. Pero cuando hablamos de Torá, nosotros no, la palabra Torá en el hebreo significa instrucción, significa guía, significa dirección. Entonces, como nosotros desconocemos el lenguaje original de la palabra de Dios, por eso hay ciertas palabras que nos suenan como a judaísmo y empezamos a decir un montón de cosas y hasta nos volvemos antisemitas. Y la Biblia fue escrita en hebreo, la Biblia fue escrita en el hebreo. Y muchas de las cosas que se escribieron en el nuevo pacto, en el pacto renovado, fueron tomadas del Antiguo Testamento o el pacto, o lo que dice aquí el Señor. Fíjese que Él le entregó unas tablas y en esas tablas iban los 10 mandamientos, pero mire lo que también dice, le di tablas de piedra y la ley. Recuerde que la ley, me dice Deuteronomio, que la ley está formada por los mandamientos, por los decretos, por los preceptos y también por las normas, por los estatutos, por todo lo que tiene que ver el manejo o el mantenimiento o la forma y la manera como se dirige a un pueblo. Nosotros tenemos leyes. Y dentro de la ley están los estatutos, dentro de la ley están las ordenanzas, las normas, las reglas.
y todo este montón de cosas que diariamente va sacando el Estado para ir llevando a un pueblo a que tenga un caminar y tenga un obrar, para que se manejen dentro de ciertos parámetros que se está buscando en el manejo y en el andar de un pueblo o de una nación. Entonces, ¿qué es lo que habla el Señor? ¿Qué es lo que está diciendo ahí el Señor? Nos está hablando que Él le entregó a Moisés, ¿qué? La Torá o el Pentateuco o los 5 libros, y le entregó todas las instrucciones como Dios quería que se llevaran y se hicieran todas las cosas. Miremos Deuteronomio capítulo 10, que este es el libro que nos habló el Señor al principio de la pandemia, que debemos de estudiarlo, porque este es el libro que le recuerda al pueblo de Dios todas sus malas acciones y sus buenas acciones y qué vino sobre cada uno. Por eso es importante, hermano, que nosotros aprendamos lo que me está enseñando la Escritura. Deuteronomio 10, 4 y 5 dice así: y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Dios los había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Dios. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, así allí están como Jehová lo mandó. Entonces fíjese lo que nos está diciendo la palabra. ¿Qué fue qué otra cosa descendió del cielo? La tabla, la ley, el mandamiento, la instrucción que Dios dio para que el pueblo se manejara como pueblo, que el pueblo aprendiera a respetar, que el pueblo aprendiera a relacionarse con Dios. ¿A través de qué? A través del sacerdocio levítico, a través de las obras y de los sacrificios que hacía Aarón con respecto al pecado, o con respecto a la adoración, o con respecto a cada una de las diferentes cosas que hoy en día nosotros conocemos como la Pascua, como la fiesta del Pentecostés, y las futuras, que es la que se va o la que se está esperando que cumpla el Señor, son las últimas 3, que tiene que ver con las trompetas, tiene que ver con el día de la expiación, el Yom Kippur, o el Sukkot, la fiesta de los frutos. ¿Qué es lo otro que el Señor nos habla, que fue lo que descendió? Lo que ya leímos ahorita. ¿Qué leímos? Lo que nos enseña la Escritura en Juan 6:51. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo. Entonces fíjese que, ¿qué fue lo otro que descendió del cielo? Yeshua, el Señor, el Mesías, descendió del cielo. Por eso es importante las palabras. Por eso decía, es una pista que me está dando el Señor, es una palabra que me va a llevar a mí a esto, es una palabra. Y por eso uno dice, no, pero es que yo no encuentro este versículo. ¿Qué? No, puede haber un color, puede haber una acción, puede haber un sitio, puede haber una actitud. Y ahí es donde me abre a mí el Señor la puerta para que yo pueda conocer el secreto, para que yo pueda conocer lo que está escondido a través de esa palabra que el Señor nos está dando y que el Señor nos está diciendo. ¿Y qué es lo otro? Bueno, vamos otra vez a Génesis capítulo 16, que ya lo sabemos, que ya lo conocemos, pero sería bueno volverlo a leer. Y es lo que nos habla aquí la palabra del Señor. Dice Éxodo 16:4: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Fíjese que lo que el Señor nos está hablando aquí, fíjese que aquí no dice que descendió el maná. Aquí dice que llovió. Fíjense que es diferente, y ahora vamos a mirar
¿De qué nos está hablando el Señor cuando aquí Moisés, Dios le dice a Moisés que Él va a hacer llover? Y vuelvo y le digo que bíblicamente, espiritualmente, simbólicamente, la lluvia tiene que ver con el Mesías, la lluvia tiene que ver con Cristo. La lluvia, si usted ha leído la palabra, dice la lluvia tardía y la lluvia temprana, está haciendo referencia, nos dice la palabra del Señor, a la primera y la segunda venida de Cristo. La primera venida de Cristo vino como siervo sufriente y paciente, y la segunda venida el Señor ya no viene como siervo, Él ya no viene a salvar a nadie, Él ya no viene a perdonar a nadie, Él viene como rey a establecer su reino, Él viene aquí a extender su reino, a ponerse y a tomar lo que es suyo, lo que Dios le había dado a Él, lo que Dios había creado para Él, que por las situaciones que nosotros ya sabemos y ya conocemos, se perdió, y el Señor cuando vino, lo que vino fue a salvar mi alma. Por eso el mundo sigue como sigue, el mundo va cada día peor, porque el Señor lo único que vino fue a salvar su alma y mi alma ¿de qué? Del fuego eterno. Cuando venga el Señor y nos rescate y nos redima, porque ¿qué dijo el Señor en Mateo 24? El Señor en Mateo 24 nos está diciendo y nos dijo que cuando escuchemos rumores de guerra, que cuando escuchemos inundaciones, terremoto, maremoto, inundaciones y todo esto, dice, no se asuste, no tenga temor, más bien prepárese, porque su redención está cerca. Luego, si yo sé que cada día está más cerca, ¿por qué yo me retiro de las cosas de Dios? ¿Por qué yo he menguado con las cosas de Dios? ¿Por qué no participo de lo que el Señor diariamente pone en la mesa? ¿Cuántas veces usted ha dejado de sentarse a almorzar? ¿Cuántas veces usted ha dejado de desayunar? ¿Cuántas veces usted ha dejado de comer? Pues si usted lo ha dejado, pues seguramente también ha dejado que el ir a la palabra de Dios, en nuestro devocional, en nuestras enseñanzas, aquel hermano, aquella hermana que con diligencia, que sacando tiempito después de llegar de su trabajo, o esta persona que está en el día en su casa, le dedica tiempo y con dedicación, con amor, con ternura, con todo lo quiere poner para nosotros. Y nosotros somos olímpicos, seguramente no queremos o simplemente decimos, no, mañana lo escucho, a mí no me interesa. Eso me da a entender a mí que yo no estoy metido dentro de la parte del Señor. Y ese es el pan que Dios me quiere dar. Por eso dice que Él es el pan de vida. Y para yo poder soportar todas las situaciones que se está viviendo, yo necesito leer la palabra, yo necesito escuchar la palabra, yo necesito escudriñar, yo necesito saber qué significa lo que el Señor nos está diciendo y lo que el Señor nos está advirtiendo. Por eso es importante, hermano. Por eso yo le animo, yo le motivo para que usted nuevamente respire, dígale, Señor, voy a sentarme, voy a dedicarle, voy a coger el cuaderno, qué es lo que me dice la hermana, qué es lo que me dice la Biblia, para que haya una similitud, para que haya una comparación, para que usted también sea instruido, para que usted también sea enseñado por la palabra del Señor. Ahora, yo quiero invitarlos, y aquí vamos a trabajar sobre la palabra lluvia, de lo que nos habla Éxodo 16:4, sobre la palabra lluvia. Pero aquí vamos a analizarlo desde el punto de vista de Deuteronomio capítulo 32, y vamos a mirar lo que nos enseña la palabra de Dios. Y esto nos va a servir a nosotros para como decir, vea, la Biblia tiene tantas cosas. La gente dice, no me gusta leer la Biblia porque no la entiendo, no me gusta leer la Biblia porque esto es la historia para otro pueblo, pero no tiene nada que ver conmigo. Claro que sí, que tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros y con nuestra salvación, porque a través de ella es como usted y yo seremos salvos. Es como usted y yo podemos conocer el futuro. Es como usted y yo podemos saber hacia dónde nos lleva el Señor. Entonces, por eso es muy importante, hermano, que usted se alinee, se anime nuevamente en las cosas del Señor. Bien, hermanos,
Ahora, nosotros hablamos de lo que es la lluvia, de lo que significa la lluvia, que tiene que ver con qué, con obediencia, y tiene que ver con las diferentes formas y maneras como esta palabra está escrita durante la palabra. ¿Qué fue lo que descendió del cielo? ¿Qué es lo que desciende? La lluvia. ¿Qué es lo que me enseña la palabra que también descendió? La palabra, la Torá. Y ya les había dicho que la Torá es la enseñanza, la instrucción, el mandato, el mandamiento, la guía, la dirección que Dios nos da a través de su palabra para que caminemos en sus sendas, dice la palabra. Deuteronomio 32. Fíjese que hablamos de descender y hablamos de lluvia. Aquí vamos a mirar lo que nos dice la Escritura, nos confirma qué significa la lluvia y cómo la trabaja el Señor. La Biblia me enseña que la lluvia hace referencia a la enseñanza. Deuteronomio 32 dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna de la grama y como las gotas sobre la hierba. Fíjese que el Señor le está diciendo al cielo: escuche cuando salga la palabra de la boca de Dios, porque tiene que descender. Tiene que descender como lluvia de bendición o como lluvia de lo que habíamos leído cuando venga el juicio de Dios. La lluvia puede ser por fuego, por piedras, por azufre, cuando somos desobedientes a la palabra del Señor. Miremos lo que nos dice aquí. Dice: goteará como la lluvia mi enseñanza. Ya nosotros habíamos hablado que la lluvia, la palabra lluvia en la Biblia en algunas partes significa matar, en otra geshem, en otra yorá, que es obediencia, en otra yará, que es instrucción, y por último habíamos hablado que es Torá, que es dirección, instrucción, guía, mandamiento. Eso es lo que nos enseña la palabra. Ahora, dice la palabra que goteará como lluvia mi enseñanza. Por eso dice que la palabra de Dios va a caer lentamente, por goteo. No se lo va a dar todo así de una, porque seguramente no somos capaces de ¿qué? De aguantar o de captar o de aceptar las cosas del Señor, porque seguramente nuestra costumbre, nuestra fe, nuestra situación de vida no nos va a permitir aceptar las cosas como son de una cuando uno nos enseña. Es como cuando la persona llega a la iglesia por primera vez y están hablando un montón de cosas, la persona se va en blanco porque no entendió, porque no comprendió. ¿Por qué? Porque llegó a la iglesia en donde llevamos un crecimiento, donde tenemos una enseñanza, y seguramente la persona va a atorarse con lo que le estamos enseñando. Entonces es importante este tipo de cosas. Entonces ya vimos lo que era la lluvia, por eso dice que goteará como la lluvia la enseñanza, lentamente. ¿A través de qué? Su prueba. ¿A través de qué? Su aflicción, su dolencia, su situación, es como va a venir la enseñanza de Dios. Por eso la gente dice: no, es que a mí Dios me enseñó a través de eso. O sea, vino la lluvia, vino el goteo de la palabra de Dios por medio de la enseñanza, de la Torá, de la instrucción, de la guía o del mandamiento, para que nosotros empecemos a andar en la senda del Señor. Miremos la segunda parte del versículo. Dice: destilará como el rocío mi razonamiento. Buscaba la palabra rocío, y esta palabra es bonita, o sea, tiene un significado impresionante. Y dice que la palabra rocío es una lluvia suave que aparece en la noche, en la madrugada, y que en el hebreo se dice tal. Así se dice rocío, en el hebreo se dice tal.
Este rocío dentro de la cultura hebrea se toma o se relaciona con algo que usted y yo estamos esperando, nuestra resurrección. Y por eso la palabra rocío se define como gotas de la noche. Mire lo que dice Cantares, lo que dice allí la palabra del Señor a través de Cantares, capítulo 5, versículo 2. Mire lo que dice, que hace referencia a qué significa el rocío. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Entonces fíjense qué representa el rocío, las gotas de la noche. Y eso hace referencia, según el pensamiento hebreo, según lo que el Señor nos enseña en la palabra, hace referencia ¿con qué? Con la muerte y la resurrección. Si nosotros morimos con la esperanza de resucitar. La Biblia dice que cuando el pueblo amanecía y salía, había un rocío sobre la grama, sobre la tierra, y eso representaba el maná, representaba el alimento que había caído por la noche para que el pueblo saliera a recoger la provisión. Pero mire lo que nos dice la palabra del Señor y a qué hace referencia, cómo nosotros podemos confirmar lo que le estamos hablando o lo que le estoy diciendo. Vámonos por favor al Salmo 133, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Entonces fíjese que allí nos está hablando el Señor ¿de qué? De la resurrección, de la vida eterna, de que usted y yo, si nos mantenemos dentro de los parámetros del Señor, si nos dejamos instruir por la palabra, si nos dejamos llevar por el mensaje del Señor, el Señor nos va a dar vida eterna, porque usted está permaneciendo en Él y el mismo Jesús lo dice en su palabra. Bendición y vida eterna es lo que nos habla la palabra, es lo que nos enseña la Escritura. Entonces, lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo es la muerte y la resurrección, es lo que representa el rocío, de lo que nos habla Deuteronomio. Porque dice, destilará como rocío mi razonamiento. ¿Qué significa destilar? Mire lo bonito que son las palabras, son las pistas. Son las palabras que me llevan a mí a mirar qué significa lo que el Señor nos está hablando, hacia dónde nos quiere introducir el Señor. La palabra destilar dice es evaporar una sustancia para separarla de otras y después reducirla a un líquido. ¿A qué hace referencia esto? Si dice que es evaporar una sustancia para separarla, quiere decir que lo que destilar es separar. Y cuando yo miraba el concepto de Wikipedia, del internet, que decía separar una cosa de la otra, me llevó el Señor a traer la parte de la Escritura donde dice que yo puedo escuchar, tome lo bueno y deseche lo malo. O sea, evapore, separe, coja lo que a usted le sirve y lo que a usted no le sirve, deseche. Por eso nos dice la palabra del Señor. Usted puede escuchar lo que usted quiera, pero usted tiene una base, usted tiene una instrucción, usted tiene un principio, tenemos un mandamiento, tenemos algo en nuestro corazón en lo que el Señor nos ha enseñado y sobre esas bases nosotros estamos parados. ¿Y qué dice el Señor? Allá afuera hay muchas cosas buenas y cosas malas, enseñanzas que me acercan al Señor y enseñanzas que me alejan del Señor. Pero usted puede tomar lo que le sirve, evaporarlo, seleccionarlo y lo demás usted lo desecha. Y dice, es decir, que
tome lo bueno, es decir, sepárelo de lo malo y llévelo a algo que se llama su fe. Y eso es lo que me está diciendo el Señor: destile, separe esas goticas, separe esa enseñanza de aquí, de mi forma de pensar. Porque nosotros pensamos mucho, nosotros razonamos, le metemos mucho razonamiento a la palabra de Dios. Y aquí el Señor me está hablando, nosotros debemos obediencia a la palabra. Y aquí dice el razonamiento, usted tiene que destilarlo. Usted tiene que filtrarlo a través de la palabra para que usted separe lo que la acerca, lo que la levanta, lo que la estructura, lo que nos ayuda a crecer en el Señor. Y también fíjese que Isaías 26:19, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Esto es importante que usted tenga en cuenta todo esto. Dice: tus muertos vivirán. ¿De qué está hablando? De la resurrección. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, el cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Miraba una diapositiva o una imagen que me causó, me gustó mucho, y hace referencia a esto. El rocío del que nos está hablando el Señor está haciendo referencia a que cuando venga la orden de parte de Dios para que nosotros salgamos, la gente va a salir. Y dice que en el momento en que nosotros salgamos, se nos ha dado la vestidura blanca. Por eso dice que el rocío era blanco y que la gente miraba el rocío a través de la mañana y veía algo blanco como rocío, como gotas de la noche. Y de ahí es donde subirá aquel que lleva años en el polvo, dice la palabra, y aquel que apenas lleva unos cuantos días y que murió con la esperanza del Señor. Entonces, fíjense lo que nos está hablando aquí el Señor, qué tan importante es el rocío, qué tan importantes son esas goticas de la noche que representan ¿qué? La resurrección de ¿quién? De lo que nos dice acá, del cadáver, del muerto y de aquel que lleva mucho tiempo en el polvo. A veces yo me pongo a pensar, ¿cómo será eso? Y cuando voy a un funeral y voy hasta el cementerio y me pongo a mirar todo eso, yo digo, si en este momento fuera en la redención de nosotros, seguramente las tumbas y todo el piso y donde estén los muertos en el polvo saldrán, pero saldrán con el cuerpo glorificado. Y a veces yo pienso, digo, eso debe ser impresionante. A lo mejor yo no lo veo porque yo también ya desaparecí o fui transformada. Si estoy viva o si estoy muerta, resucitaré primero que los que están aquí en la tierra en vida. Entonces, fíjese lo que nos habla el Señor y lo que nos enseña la Escritura. Dice la otra parte, volvamos otra vez a Deuteronomio capítulo 32, versículo 2, dice: como la llovizna, fíjese que está la lluvia, el rocío y ahora viene la llovizna. ¿A qué hace referencia? Mire todo lo que pudimos sacar de qué, de una pista que nos cogió el Señor, que fue lo que descendió y qué fue lo que llovió. ¿A qué hace referencia ese llover pan del cielo? ¿Y a qué hace referencia el yo descendí del cielo como pan vivo? Dice la palabra del Señor. Dice como la llovizna sobre la grama. La palabra llovizna en el hebreo se dice rabib y es la acumulación de lluvia en pequeñas gotas. A veces nosotros dicen, no, está cayendo una llovizna. Está lloviznando, es decir, que son pequeñas gotas, que son acumulaciones de agua, son poquitos de agua que se dan o que vienen cayendo del cielo, que vienen
formándose, y que muchas veces a través de esa llovizna se vienen a formar los aguaceros, los chubascos, o llueve a cántaros, como decimos nosotros en nuestro adagio popular. Miremos entonces lo que nos dice Job. Job capítulo 37, versículo 6. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Entonces fíjense de qué nos habla: de la nieve, de la llovizna y de los aguaceros. ¿Quién manda eso? El Señor. Lo manda de acuerdo a la necesidad y lo manda de acuerdo a lo que Dios quiere buscar o quiere darse a entender de lo que estamos haciendo o de lo que venimos obrando equivocadamente, o como dice el Señor en su palabra. Ahora, fíjese que la palabra llovizna solamente se encuentra en dos partes de la Biblia, y es aquí en Deuteronomio 32 y en Job versículo 36, 37, 6. Son las dos únicas palabras en toda la Biblia que se habla sobre la llovizna, que son pequeñas cantidades de agua acumuladas, dice la palabra. ¿Qué dice la última parte de Deuteronomio 32, 2? Y como las gotas sobre la hierba. Fíjense que nos habla de qué, de lluvia, que tiene que ver con la enseñanza, que es la forma como se da es por goteo. El rocío, que la forma como se presenta es a través del destilar. La llovizna, que se presenta en pequeñas cantidades. Y las gotas sobre la tierra. Cuando se habla de una gota, se está hablando de un volumen pequeño, de un líquido que se delimita a una superficie. Cuando uno se sacude las manos, caerán pequeñas gotas de diferentes tamaños en el piso o donde usted en ese momento se sacudió las manos. Entonces, aquí lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo es que estas pequeñas gotas de agua tienen un significado. Mire lo que dice Job 36, 27. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. ¿A qué hace referencia? Pues el sol evapora y se forma arriba, y luego ¿qué hace el Señor en su palabra? Que dice que Él atrae las gotas de agua y las transforma en vapor y luego caen en lluvia, es lo que dice la palabra. Dice, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Entonces fíjese de qué me habla: de la enseñanza, de los razonamientos, de las instrucciones, de los mandamientos, que lentamente el Señor nos va enseñando cada una de esas cosas. No es que ya todos lo sepamos, no es que ya todos seamos súper mega obedientes a la palabra, no, porque todavía en nosotros hay cosas que nos cuesta trabajo. Todavía hay cosas del mundo que todavía nos cuesta trabajo evacuar y erradicar con respecto a lo que estamos aprendiendo en la palabra del Señor. Job 38, 28 dice así: ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? Entonces fíjese lo que nos está diciendo. ¿La lluvia tiene padre? Sí, es el Padre. Ese es nuestro Dios, porque Él lo creó, porque es una simbología de quién, del Mesías, del que ha de venir, de aquel que viene en el momento adecuado y en el momento preciso, como nos habla la palabra y nos enseña la Escritura. Vayamos a Lucas 22, 44. Dice así la palabra del Señor:
y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. De aquí está hablando de qué? De la oración de Jesús en el Getsemaní, de la oración del Señor en el Getsemaní, que como gotas de sangre caían sobre la tierra debido a lo que Dios le estaba mostrando que iba a hacer su hora para ir al madero, para hacer nuestra expiación de nuestros pecados. Entonces, ¿qué descendió del cielo? La palabra del Señor. Por eso dice, yo soy el pan. La misma palabra del Señor le dice al pueblo de Israel, y Cristo nos lo repite. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que ha salido de la boca de Dios. Por eso, este descenso, ¿qué fue lo que descendió del cielo? Fue Cristo, como representado en la palabra y como pan vivo, según lo que nos enseña la palabra del Señor. Y ya terminamos nosotros con este versículo. Joel, capítulo 2, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová nuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. ¿De qué está hablando? Ya vino la primera lluvia, que fue la primera venida de Cristo, y luego vendrá la segunda, que es cuando venga el Señor a establecer el reino y venga aquí a luchar y a batallar por su pueblo. Eso es lo que nos está hablando el Señor. Entonces, lo que la Biblia y lo que la palabra de Dios me enseña en este momento, hermano, es lo que representa la palabra llover en Éxodo 16:4 y la palabra descender, que tienen una relación con ¿quién? Con Cristo, con la venida del Señor, con la venida del Maestro, con aprender la palabra. Por eso el Señor dice que debemos de escudriñar, debemos de estudiar la palabra, porque ellas son las que dan testimonio del Señor. Ella es la que nos habla del Señor, ellos son los que testifican de Cristo Jesús. Por eso es importante, hermano, que usted y yo escudriñemos la palabra de Dios. No pierda el tiempo en cosas que no lo edifiquen. No pierda el tiempo en cosas que en vez de crecer, de conocer del Señor, usted dedique tiempo a lo que no lo edifica, a lo que no lo instruye. Y seguramente usted va por el camino errado y estamos creyendo que vamos con el Señor y resulta que no, porque no estamos haciendo lo que dice la Biblia. Estamos engolosinados con las cosas del mundo, estamos engolosinados con lo que hay allá afuera y no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado, a estudiar su palabra, para que no nos engañe en el tiempo que dice el Señor, que aún hasta los mismos escogidos serán engañados. ¿Por causa de qué? Del desconocimiento de la palabra de Dios. La Biblia me fortalece en los momentos de angustia, en los momentos de afán, en los momentos de zozobra. Eso es el papel de la Biblia. Pero si usted no la lee, si usted no la escudriña, si nosotros no oramos, si no buscamos del Señor, ¿cómo en ese momento yo voy a agarrarme de algo? ¿Cómo le voy a decir al Señor que la lluvia de bendición caiga sobre mí si yo he venido haciendo lo incorrecto? Si yo paso tiempos, horas, días, meses, años en algo que no me sirve. Y ya lo sé, pero no quiero dar mi brazo a torcer. Y eso se llama rebeldía para con las cosas de Dios. Y seguramente estamos esperando que nos iremos con el Señor y a lo mejor no es así.